Hola a todos. En el podcast de hoy vamos a comentar un tema muy interesante, un artículo publicado por la Sociedad de Arqueología Bíblica que nos habla acerca de Pablo y una chica esclava en Filipos y se habla examinando el espíritu de Pitón en la Biblia. ¿Qué quiere decir el espíritu de Pitón? Vamos a hablar entonces acerca de un poquito de la mitología griega. Vamos a explicar algunos aspectos que están conectados con la historia, la arqueología y por qué a nosotros que estudiamos la historia y estos temas nos interesa este pasaje que aparece recogido en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 16, de este encuentro de Pablo con esta muchacha. Primeramente, hay que decir que de acuerdo a la mitología griega, se dice que el dios Apolo, Apolo, que es el dios de las artes, de la poesía, de las pinturas, del sol también, etcétera. El dios Apolo se dice que mató a una gran serpiente Pitón en Delfos, Grecia. Dice la tradición que Pitón al parecer era el hijo de la diosa de la tierra llamada Gaia. Gaia tenía un santuario en Delfos y al parecer estaba allí esta gran serpiente, que el dios Apolo mata a esa serpiente y el santuario entonces se convierte en un templo dedicado a Apolo en este caso. O sea, reemplazando al santuario que ve allí de Gaia. Y ahora vamos a tener un oráculo que se va a conocer como el oráculo de Delfos. Donde por más de 1000 años gente de todos los rincones del mundo griego y también de otros rincones del mundo iban allí buscando las profecías de Apolo, de este famoso oráculo en Delfos, donde había una pitonisa, escuchen la palabra conectada con Pitón, pitonisa, que era la sacerdotisa del templo, que se dice que por su boca hablaba el espíritu del dios, y entraba en una especie de trance y comenzaba a dar una serie de profecías. Y es interesante de que de esta conexión. Ahora, ¿cuál es qué podemos decir o cuál es la conexión que hay entre esto que le acabo de contar y el libro de los Hechos y el encuentro de Pablo con este pasaje que se habla en el libro de los Hechos capítulo 16? Muy interesante, dice el texto que Pablo se encuentra con una chica, una esclava, era esclava, que estaba o que tenía un espíritu de Pitón, que era capaz de predecir el futuro. Y hay un profesor importante llamado John Byron que ha examinado estos pasajes bíblicos desde el punto de vista académico y ha explicado, ¿no?, estas conexiones con el mundo griego. Y esta escena del libro de los Hechos 16 nos narra de cómo Pablo se encuentra con esta muchacha que está detrás de ellos profetizando, hablando, y él se da vuelta y exorciza a ese espíritu de Pitón, lo saca de ella. Y esta acción hace que ella pierda esa habilidad de predecir el futuro y Pablo se busca ciertos problemas. Vamos a citarlo para que tengamos en contexto. Dice Hechos capítulo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, este es el relato que aparece en este pasaje de los Hechos. Lo interesante y lo que nos interesa a los investigadores es este encuentro con esta muchacha. Dice el texto que ella tenía un espíritu de adivinación. El problema de las personas que leen estos textos en castellano o en otros idiomas y no lo leen en griego, se pierden todo el asunto, porque cuando miramos el texto en griego, el pasaje dice que ella tenía un espíritu de Pitón. No sé por qué los traductores no lo traducen tal y como dice el texto. Me imagino porque para comprender quién era Pitón hay que saber de historia, hay que saber de historia griega, de la mitología griega, de la religión griega. Y entonces es más fácil traducirlo como espíritu de adivinación y ya está. Pero el texto en griego dice que tenía un espíritu de Pitón. Y ya hemos visto que Pitón está conectado con el oráculo de Delfos, con estas mujeres que eran capaces de predecir el futuro. Por tanto, este encuentro de Pablo con esta muchacha es significativo porque nos muestra otra vez en el mundo griego esta conexión que había de predecir el futuro y de la popularidad de este oráculo y de cómo habían pues estas otras mujeres que al parecer también se poseían por este espíritu y con las que se encuentra el famoso predicador Pablo en este caso, y que otra vez solamente nos damos cuenta de este detalle si miramos el texto original en el griego, como dice que está poseída por este espíritu de Pitón, como ya hemos mencionado. Para hacerles una historia un poco también curiosa en cuanto a este famoso oráculo de Delfos, los que saben de historia sabrán cómo es tan famoso y se menciona en tantas obras clásicas, pero hay una historia muy interesante que nos dice que los famosos de la antigüedad, los reyes tenían la costumbre de ir a este oráculo a pedir consejo, ¿no? A ver si iban a la guerra o no, cómo iba a ser el futuro, etcétera, etcétera. Y en un momento se dice que Alejandro el Grande de Macedonia, Alejandro Magno, quería saber su futuro en cuanto a si ir a una guerra o no y si iba a ganar o no. Pero Alejandro se presenta en Delfos y resulta ser de que llegó un día que no era el día de consultas. Y no podía entrar así como así, estaba prohibido entrar. Y se decía que aquel que entrase al templo con esta falta de respeto, el Dios lo fulminaría inmediatamente en el acto. Dice el texto que Alejandro llega, esto es historia, Alejandro llegó allí a Delfos y la pitonisa, la sacerdotisa principal, no lo quiso recibir porque no era día de consultas. Dice el relato que Alejandro entró en cólera, entró por sí mismo dentro del templo, la agarró a la pitonisa por los pelos y la arrastró hasta afuera. Y se dice que cuando la pitonisa y todo el mundo vio a aquellos, estaban pasmados, porque pensaban que el dios Apolo fulminaría a Alejandro de un rayo o inmediatamente lo aniquilaría. Pero al ver que no le pasaba nada, todo el mundo quedó sorprendido y le agregó más fama a Alejandro, pensando de que este hombre tendría que ser un dios en persona, porque no le había sucedido nada. Y cuando los que estaban allí vieron aquello, y la pitonisa principalmente, la sacerdotisa, inmediatamente le dio un augurio bueno a Alejandro, diciéndole que iba a ser victorioso. Es una historia curiosa que quería comentarles en cuanto a este famoso oráculo de Delfos y de esta conexión en este caso con cómo Pablo se encuentra con esta chica, una esclava, y cómo se busca problema, porque cuando le saca el espíritu este de Pitón, ya pierde la habilidad de adivinación y se busca problema con los griegos, aquellos que eran romanos, también, porque los romanos recordamos que también adoptaron la religión griega y otras costumbres, y además ya mencionaba que el oráculo de Delfos es famoso, donde iban allí personas de todo tipo, parte del mundo, etcétera. Entonces pues hasta aquí con este podcast de este encuentro de Pablo con esta chica, una esclava adivina, en conexión con la mitología griega, con este famoso oráculo de Delfos y el dios Apolo. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.